Queridas amigas de Mamá en Construcción, estamos muy contentas hoy, está incorporándose, ya escuchó el caso de Susana Samperio, nuestra querida amiga la psicóloga Julia Borboya de Niño de Rivera, entre otros libros. El que viene muchísimo al caso para este tema es Sin dañar a terceros, el niño ante los conflictos entre papá y mamá. Ella tiene más de 30 años de experiencia, es fundadora y directora de las clínicas Grupo Julia Borboya, es presidenta también de una asociación civil que se llama Antenas por los Niños AC, y además de este libro tiene otro que se llama Profesión Mamá, otro que se llama Profesión Mamá de un adolescente y padres súper poderosos, todos ellos muy recomendables. Julia, bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un placer siempre estar aquí. Ya nos planteó a grandes rasgos la situación de Susana con este padre agresivo que encima de todo ella se da cuenta después de que se destapa una situación de infidelidad que el papá agredió a los niños de otra manera que duele muchísimo, y claro, es esto de tomarles fotografías a los niños y después ¿qué hace con ellos? De hecho los expuso a material pornográfico en una sesión con la terapeuta por parte de mi hijo el mayor. En eso entonces tenía 6 años. Él, a través de las prácticas psicológicas a los que que le aplicaron, en este caso sí se identificó que él había visto a su papá viendo pornografía, ¿no? Que había visto a su papá viendo un programa en la televisión donde se chupaban la colita. Lenguaje infantil, así es, y no solo eso, sino efectivamente también mencionó que su papá le había tomado fotografías haciendo de la popó, ¿no? Entonces precisamente, como comentaba hace un momento, tuve oportunidad, me atrevo a decirlo así, de extraer información de la computadora del papá de mis hijos, y ahí es donde yo descubro una cantidad exorbitante de pornografía en este caso infantil, porque se encuentran ahí mis hijos fotografiados, y evidentemente algunos otros tipos de videos públicos. O sea, tus hijos le tomó fotografías que después subió a internet. No, las mantenía en su computadora. O sea, él almacenaba una cantidad de fotografías de tus hijos mostrando genitales, haciendo popó, y en este caso a unas vecinitas, amiguitas de mis hijos también, de igual manera aparecieron ahí fotografías de sus genitales de las niñas, ¿no? Así que él tomó. Ese es un tema que hoy por hoy no sabemos, pero lo que sí me queda claro es que haya sido él o haya sido alguno de mis hijos. No puedo yo obviamente afirmar algo así. Evidentemente ya se viene repitiendo una conducta que mis hijos aprendieron con su papá, y que obviamente esto me ha orillado a tomar algunas acciones a nivel penal, a nivel en los juzgados de lo familiar, a solicitar la pérdida de patria potestad, porque ya no solo es, como bien comentabas, no me llevo bien con su papá, no hay una buena relación, no, o sea, aquí están en medio mis hijos, y a mis hijos, por supuesto, pues no voy a permitir ni que él ni nadie los ¿Ya no los ven? Manera, ¿no? ¿Ya no ven al papá? No, él tiene 1 año 8 meses sin ver a mis hijos, por orden legal. Por orden judicial. Por orden, el juez no permite que se acerque a tus hijos. Así por es. Toda esta situación. Así es. Bueno, ¿y tu consulta en qué sentido va con Julio? Aquí hay una situación, desde mi punto de vista, que es crucial. ¿Cómo lograr tener una orientación adecuada hacia con mis hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos están pasando por un duelo, ellos están no terminan de entender qué pasó con papá y mamá. Obviamente yo trato de explicarles no toda la verdad, pero sí dejarles claro que papá y mamá tuvieron un problema, que ellos no tienen que ver en esta situación. Sin embargo, pues son niños listos que evidentemente entienden que su papá los dañaba, que su papá los maltrataba, que no quieren ver a su papá. Uno de ellos sí quiere ver a su papá así, y lo expresa. Uno de ellos, pues yo quiero ver a mi papá, pero nada más poquito, ¿no? Oye, pero mira que ¿cómo vamos a manejar esta situación? Ellos, en resumen, desde mi punto de vista, necesitan una orientación adecuada, por parte mía, por supuesto, en el tema emocional, en el tema de ayudarlos a identificar de qué manera vamos a salir adelante como familia. Sí, entender, poner las cosas en su lugar. Así es. Obviamente aquí hay varios problemas, ¿no? Uno es que su hogar se desbarató y que estos niños se vieron despojados, ¿no? De la casa, los sacaste de repente de ahí, y entonces, bueno, ese es un problema que
que hay que abordar y explicar esto. Esta parte ya lo hiciste, decir papá y mamá tenemos problemas, no podemos estar juntos y ahora vamos a estar aquí. Pero hay otro problema más, que es el hecho de que papá los haya usado para este tipo de cosas, y aquí no podemos avalar la conducta de ese papá, ¿no? Claro. O sea, porque sería tanto como decirles a los niños que eso es algo correcto. Exactamente. Entonces, por una parte sí hay que aclararles que las mamás y los papás trabajamos como mamás y papás, y el trabajo de un papá es cuidar, es proteger, es llevar al colegio, es regañar también. Claro. Pero hay veces que hay papás que no saben trabajar como papás o están confundidos, y entonces realizan conductas que nos asustan o que lejos de protegernos nos ponen en peligro. Y que papá hizo esto, que papá no sabía bien cómo trabajar como papá y que realizó algún tipo de conductas que no son adecuadas. A lo mejor él no sabía esto. Sí hay que salvar un poco esta imagen al padre, ¿no? Dejar como en nebuloso el hecho de decir, tal vez papá no lo sabía, pero estas son... Que no hubo una intención realmente para dañarlos. Sí, porque el niño es egocéntrico. Entonces, el niño todo lo refiere a sí mismo. No es que mi papá esté mal, es que yo tengo algo por lo cual mi papá me eligió a mí. Entonces, tenemos que salvar esta parte, ¿no? Y decir, papá, al trabajar como papá, cometió algunos errores que no son correctos, como por ejemplo, enseñar nuestros genitales. Nuestros genitales son partes privadas que no sacamos a la calle, que debemos cuidar y que no debemos exponer. Y a lo mejor papá no sabía esto, pero mientras no se entere y sepa que hizo mal, pues no puede verlos. Hay un señor que se llama el juez, y el juez, que cuida a los niños, prohíbe que los papás que no han aprendido bien a ser papás no puedan estar con... Ahora, los niños se dan cuenta, Julia, por lo que nos dice Susana, que sí el papá está haciéndoles daño, porque no lo quieren ver, le tienen miedo. Esto que refiere Susana de quiero ver a mi papá un poquito, es mi naturaleza me jala a mi padre. Los hijos, tú quieres a tu mamá y a tu papá, aunque sean la peor cosa del mundo, es una necesidad biológica. Entonces, por eso es que no vamos a atacar al padre como tal, porque lo único que vamos a hacer es orillarlos a que lo protejan, ¿no? Entonces, no, si tu papá es un desgraciado, tu papá es un pervertido, porque esto sería tanto como decir, ahora te toca a ti defenderlo. Y yo he conocido hijos que han defendido a sus padres por años enteros. Oye, ¿y el riesgo sería que se identificaran con el Julián? Sí, por eso tenemos que, aquí es muy importante que existiera otra figura. Creo que tú estás viviendo con tus papás y esto es algo importantísimo, ¿no? Que el abuelo funja como figura paterna adecuada. Si te fijas cómo el abuelo trabaja como papá, ¿qué hace el abuelo? Pues nos cuida, nos orienta, ¿no? Nos procura. Bueno, el abuelo ha aprendido a trabajar como papá. Así es. Y tú también vas a aprender, porque además tienes 3 varones. Así es. Y ustedes también van a aprender. Ahorita tienen que aprender a ser niños buenos y obedientes. Claro. No, y de hecho lo han manifestado, ¿no? Yo cuando sea grande, cuando me case, yo voy a cuidar a mi familia y no voy a dañar a mi familia, ¿no? O sea, lo tienen así como que muy claro también, ¿no? Así es. ¿Cómo saber, Julia, y esto quisiera que nos lo respondieras después del corte, cómo saber cuando un niño ha superado estos problemas emocionales, que no está traumado, que en el futuro, porque me imagino que también el pendiente de Susana es no se me vayan a desviar, no se vayan a identificar con el papá, no vayan a guardar en su corazón cosas así horribles? ¿Cómo saber cuando un niño ha superado esto emocionalmente? ¿Qué actitudes tiene un niño sano? Vamos a regresar después de estos mensajes.